Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Mundo JB. Gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas informado de cada una de las noticias que suba a mi canal. Con la declaración de los colombianos detenidos en Haití, el gobierno colombiano mostró preocupación por los colombianos detenidos en Haití. Luego de escuchar las declaraciones que ha salido a la luz de los exmilitares colombianos, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse tomó un giro de 180 grados con los nombres de los haitianos intelectuales que planearon el golpe de Estado al mandatario haitiano el pasado 7 de julio, en el cual resultó siendo asesinado. Los colombianos que confesaron los hechos del magnicidio con lujos y detalles tuvieron la oportunidad de exponer al mundo a conocimiento sobre los grandes funcionarios de Haití y Miami, quienes planificaron a través de varias reuniones, en hoteles de República Dominicana, en la empresa CTU Security, y en Haití en la misma casa de la exjueza haitiana Windeshe Coupe-Telot, en donde se hizo la última reunión, entre la exjueza Diamante y el médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanan, los colombianos y el ex primer ministro Claude Joseph, quienes discutieron el tema para determinar quién sería el candidato para la presidencia del país haitiano, y el agraciado fue el primer ministro saliente Claude Joseph, quien desde ese momento aceptó el acuerdo para el derrocamiento del presidente haitiano Jovenel Moïse. Luego de la participación de grandes funcionarios haitianos en el asesinato de Moïse, incluyendo el prófugo José Félix Badio, quien es señalado como el asesino que le cambió la orden al Comando Armado integrado por miembros de la Policía Nacional Haitiana y jefe de la Seguridad Presidencial, para que mataran a todos los que se encontraban en la casa del presidente la noche del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Horas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, los colombianos fueron traicionados por el jefe de la empresa CTU Security, Arcángel Pretel Ortiz, quien le estuvo prometiendo a los colombianos la facilidad aérea para facilitarles su salida del país. También fueron traicionados por el asesino Claude Joseph, el ex primer ministro saliente, quien luego de la muerte del presidente Moïse se autoproclamó a cargo al control del país caribeño haitiano como jefes de gobierno y traicionó a los exmilitares colombianos diciendo que mercenarios colombianos fueron los autores del magnicidio del mandatario haitiano asesinado Jovenel Moïse, por lo que ahora en Haití hay un grupo amplio de dirigentes que tienen que proceder a ser interrogados antes de que se fugen del país haitiano. Entre ellos se selecciona al jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, Claude Joseph, la ex primera dama Martine Moïse, sus hijos, Christian Emmanuel Sanan, el jefe de la Seguridad Presidencial, y a todos los haitianos que investigaban el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Solo así se podrá lograr saber la verdad del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Las piezas más claves para el esclarecimiento del asesinato de Moïse es su esposa y sus hijos, ya que ellos fueron quienes pudieron escuchar y ver más de cerca lo que aconteció la noche del 7 de julio. Ellos se encontraron dentro de la casa cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Las buenas noticias para los colombianos es la siguiente. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez manifestó este viernes que el gobierno está muy preocupado por la ausencia de un abogado en el proceso contra los 18 colombianos detenidos en Haití, involucrados en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Esto pues los mercenarios colombianos se encuentran retenidos en una cárcel de ese país hace 2 semanas, aislados de los otros presos por asuntos de seguridad, sin la compañía de un abogado ni garantías judiciales. El último sismo de gran magnitud en Haití dejó aún más afectada al país centroamericano, que atraviesa desde hace varios años una crisis social y política. Esta situación ha empujado a muchos haitianos a viajar a otros destinos de Latinoamérica. Para ello, utiliza varios países de tránsito, como el Perú. El terremoto que azotó Haití el último sábado golpeó aún más al empobrecido país caribeño, el cual ya lidiaba con la pandemia del COVID-19, el aumento de la violencia de las pandillas y una severa crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de este año. Toda esta situación, sumada a las precarias condiciones que atraviesa la nación centroamericana, ha empujado a muchos haitianos a viajar a otros destinos de Latinoamérica. Uno de ellos, el Perú. Debido al relativo crecimiento económico del Perú antes de la pandemia, ciudadanos de diferentes países han llegado para establecerse y desempeñarse en diversas actividades. Esta situación se distingue de aquella en la que personas arriban pero a manera de tránsito, para luego continuar su viaje a un tercer destino. Ese es el caso de los haitianos. Los pueblos olvidados de Haití a los que la ayuda humanitaria no llega.
Son básicamente tres tipos de situaciones en las cuales el Perú constituye una zona de tránsito para los migrantes. El primero son aquellos que provienen de países pobres como Haití y de algunos países africanos cuyo destino final es Brasil. El segundo, los que producto de los diversos procesos de integración en curso se asientan temporalmente en el país. Algunos también tienen como destino final otro país. Por último, aquellos que utilizan al Perú como plataforma para luego continuar su trayectoria hacia un tercer país, como es el caso de algunos ciudadanos de Oriente Medio. Rutas del éxodo haitiano. En el caso de los ciudadanos haitianos, su migración sistemática comenzó luego del sismo ocurrido en enero de 2010, donde miles quedaron sin vivienda, sin empleo, ni ningún sistema de protección por parte del propio Estado haitiano ni de la cooperación internacional. La migración haitiana se dio principalmente hacia el Brasil. La decisión del gobierno brasileño de otorgar visas fue la chispa que encendió el viaje. La ruta que los haitianos utilizan incluye a Ecuador y Perú. Desde el 2010, dos rutas se utilizan en nuestro país para esta migración. Por el norte se dirigen hasta Tabatinga, pasando por Iquitos, y por el sur hasta Acre pasando Lima, Cusco y Madre de Dios. Como se señala en ambos casos, los ciudadanos utilizan el Perú como una vía importante de tránsito. Una tercera ruta de migrantes haitianos en tránsito es la que se dirige al sur en dirección a Chile. Es de conocimiento la penosa y peligrosa situación en que viajan los haitianos. Estas rutas en muchos casos, estos ciudadanos han sido estafados por los pasadores o coyotes a lo largo de su travesía por el Perú. Esta situación se vio agravada por la exigencia de las autoridades de solicitar visa a los haitianos desde enero del 2012, pues trae como consecuencia la presencia de personas, hoteles, agencias de viaje, agencias de transportes, etc. Toda una red de tráfico de personas. Varados en puente de integración. En el 2011, se asentó una crisis humanitaria en el puente de integración de la frontera de Iñapari, Perú-Brasil, en Madre de Dios. En este lugar, el sacerdote René Sarizar, de la parroquia de Iñapari, albergó a 380 haitianos por más de un mes. La situación era de por sí muy complicada por el poco abastecimiento. Luego, en el 2012, el gobierno brasileño abrió la posibilidad para que los haitianos obtengan visas. Los migrantes tenían un principal motivo para ingresar a Brasil, la esperanza de encontrar trabajo durante los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol del 2014. Una década después del éxodo haitiano, la crisis humanitaria volvió a la zona fronteriza entre el Perú y Brasil, en Madre de Dios. Los estragos de la pandemia generó una crisis económica y desempleo, por lo que los migrantes se vieron en la necesidad de regresar a su país natal. En febrero de este año, el puente de integración fue de nuevo escenario de un multitudinario encuentro. Cientos de extranjeros, la mayoría de haitianos procedentes de así, Brasil, llegaron hasta el puente y permanecieron varados por varios días. Ellos buscaban usar al Perú como corredor para trasladarse hacia Ecuador y así regresar a Haití. El número de personas superó los 500. Panorama actual. En diálogo con el comercio, el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, indicó que contrariamente a lo que sucedió 10 años atrás con el arribo de ciudadanos haitianos al Perú para luego dirigirse a Brasil o Chile, se viene registrando desde hace ya unas semanas una oleada de migrantes que intenta volver a ingresar a nuestro país, pero esta vez para dirigirse a Estados Unidos. Ahora se está produciendo el fenómeno inverso. Están viniendo de Brasil para pasar por Madre de Dios e intentar salir por la frontera norte. Su objetivo es llegar a Norteamérica. Además, hemos detectado desde hace 2 semanas la misma situación también desde el sur del país, en Tacna. Se está produciendo un ingreso masivo de haitianos de forma irregular por la frontera con Chile y Bolivia. Luego, se embarcan hasta Tumbes con el mismo propósito, llegar a Estados Unidos, señaló. Castillo explicó que las condiciones en que viajan los ciudadanos haitianos son absolutamente penosas, pues se trata de familias que viajan prácticamente solo con lo que tienen puesto, con los pocos ahorros que hayan podido conseguir en el lugar donde estaban antes. Esto demuestra la porosidad de las fronteras.
Lo que le queda a la autoridad peruana es establecer canales de diálogo con sus pares hemisféricos para tomar una decisión sobre estos migrantes que recorren toda Latinoamérica y crear maneras para que su traslado sea seguro y no sean objetos de redes criminales de tráfico ilícito de migrantes o de trata, comentó. Además, resaltó que es un deber de los estados, incluido el Perú, brindar asistencia humanitaria, de protección, a los migrantes que la requieran, en el lugar donde estén. Nosotros, como Defensoría, venimos reclamando este diálogo, la formación de una política que atienda a esta realidad y supervise que las entidades cumplan el rol que les toca, puntualizó Castillo.